Sección Clasificación del establecimiento. El cuestionario de clasificación del establecimiento se usa para identificar las obligaciones por las cuales debemos presentar la COA, y de esta manera se habilitarán las secciones que apliquen en función de la obligación. Consta de 7 preguntas principales que permiten identificar la obligación principal por la cual se presenta la COA, y 5 complementarias que permiten identificar obligaciones adicionales. Debemos tener cuidado en la forma en que respondemos el cuestionario, ya que se podrían habilitar secciones que no nos toca responder o podrían no habilitarse secciones que, si debemos llenar y al finalizar la COA, el sistema valida que se llenen de forma obligatoria las secciones y si el cuestionario se elaboró de forma errónea, podríamos tener que iniciar la captura de nuevo. A continuación, veremos la relación entre la obligación de presentar la COA, y las preguntas del cuestionario. Las preguntas se habilitarán conforme descartemos alguna obligación seleccionando no, como respuesta. El resto de las secciones de la COA, se habilitarán hasta que avancemos al apartado de datos de registro y lo hayamos guardado. Caso 1. Fuentes fijas de jurisdicción federal. Si presentamos la COA, por ser una fuente fija de jurisdicción federal en materia de emisiones a la atmósfera, esto es, si la actividad de nuestra empresa corresponde a los sectores listados en el artículo 111 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y los subsectores del artículo 17 bis de su reglamento en materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera, debemos seleccionar el sector y la actividad en la pregunta. 1. Si su establecimiento es una fuente fija de jurisdicción federal, tiene la U, o BLF otorgada por Semarnat, seleccione el sector y subsector en el siguiente listado. Adicionalmente, si la actividad que seleccionamos corresponde a la industria química, petroquímica o metalúrgica, y si fabricamos alguno de los productos listados en la pregunta complementaria, el establecimiento fabrica alguno de los siguientes productos como producto final o como producto intermediario. En alguno de sus procesos, seleccionaremos los que fabriquemos. En este caso se habilitarán todas las secciones de la COA, pero solo llenaremos las que correspondan. Si también somos grandes generadores de residuos peligrosos, descargamos aguas a cuerpos nacionales o manejamos residuos peligrosos, deberemos llenar las secciones que nos apliquen. Damos clic en el botón guardar para poder avanzar al apartado de datos de registro. Caso 2. Sujeto obligado a reporte del RNE. Si presentamos la COA, por ser sujeto obligado a reporte al Registro Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, esto es, cuando emitimos más de 25.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente al año y la actividad de nuestra empresa se encuentra listada en los listados de sectores y subsectores de los artículos 3 y 4 del Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en materia del Registro Nacional de Emisiones, debemos seleccionar no, en la lista de sectores de la pregunta 1 y posteriormente, el sector y la actividad en la pregunta 2. Su empresa, reporte consolidado, o establecimiento, reporte por instalación, emite 25.000 toneladas o más de CO2 equivalente y además su actividad predominante se encuentra en el siguiente listado. Sujeto obligado al reporte RNE, solo debemos seleccionar el sector y la actividad si efectivamente emitimos más de 25.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente. En caso de que también descarguemos aguas residuales a cuerpos de agua nacionales, estemos obligados a reportar la generación de residuos peligrosos, tengamos autorización para el manejo de residuos peligrosos o tratemos suelos contaminados o materiales semejantes a suelos contaminados, responderemos sí, a la pregunta complementaria que corresponda. De lo contrario seleccionamos no. Se habilitarán las tablas de la sección 1 relacionadas con emisiones de gases de efecto invernadero y la sección 6. En caso de haber respondido sí a alguna de las preguntas complementarias, se habilitarán también las secciones correspondientes. Damos clic en el botón guardar para poder avanzar al apartado de datos de registro. Caso 3. Empresas prestadoras de servicio de manejo de residuos peligrosos. Si prestamos servicios de manejo de residuos peligrosos, incluyendo acopio, transporte o damos tratamiento a suelos contaminados o materiales semejantes a suelos contaminados y no somos fuentes fijas de jurisdicción federal ni sujetos obligados al reporte del RNE, seleccionamos no,
en las preguntas 1 y 2 para responder sí a la pregunta. 3. Su empresa o establecimiento recolecta, transporta o acopia o maneja residuos peligrosos de otras empresas. Incluye empresas de servicio de manejo de los suelos contaminados y materiales semejantes a suelos contaminados. En caso de que también descarguemos aguas residuales a cuerpos de agua nacionales, estemos obligados a reportar la generación de residuos peligrosos. Responderemos sí a la pregunta complementaria que corresponda. De lo contrario seleccionamos no. También debemos especificar si nuestro reporte es por tener autorización para manejar, tratar, acopiar o transportar residuos peligrosos o si tratamos suelos contaminados en la pregunta complementaria correspondiente seleccionando sí o no, según aplique. Se habilitarán las tablas 4.3 o 4.5 en caso de haber respondido sí a alguna de las preguntas complementarias. Se habilitarán también las secciones correspondientes. Damos clic en el botón guardar para poder avanzar al apartado de datos de registro. Caso 4. Empresas que descargan aguas residuales en bienes nacionales. Si descargamos aguas residuales en cuerpos nacionales como pueden ser ríos, lagos, lagunas, el mar, incluyendo también descargas por riego en áreas verdes y al mismo tiempo estamos categorizados como pequeños o microgeneradores de residuos peligrosos, seleccionamos no en las preguntas 1 a 3 y respondemos sí a la pregunta. 4. Su establecimiento descarga aguas residuales a ríos, barrancas, lagos, lagunas, subsuelo o pozos, etc. Bien nacional, y su categoría ante Semarnat es como pequeño microgenerador de residuos peligrosos, menos de 10 toneladas por año. En caso de que también estemos obligados a reportar la generación de residuos peligrosos, tengamos autorización para el manejo de residuos peligrosos o tratemos suelos contaminados o materiales semejantes a suelos contaminados, responderemos sí a la pregunta complementaria que corresponda. De lo contrario seleccionamos no. Se habilitarán el diagrama de funcionamiento, todas las tablas de la sección 3 y la sección 5 en caso de haber respondido sí a alguna de las preguntas complementarias. Se habilitarán también las secciones correspondientes. Damos clic en el botón guardar para poder avanzar al apartado de datos de registro. Caso 5. Establecimientos categorizados como grandes generadores de residuos peligrosos. Si estamos categorizados ante Semarnat como grandes generadores de residuos peligrosos por generar 10 toneladas o más al año y no nos clasificamos en alguna de las preguntas previas debemos seleccionar no en las preguntas 1 a 4 y sí en la pregunta. 5. Su establecimiento está categorizado ante Semarnat como gran generador de residuos peligrosos, GGRP, porque genera 10 toneladas o más al año. En caso de que también descarguemos aguas residuales a cuerpos de agua nacionales, tengamos autorización para el manejo de residuos peligrosos o tratemos suelos contaminados o materiales semejantes a suelos contaminados, responderemos sí a la pregunta complementaria que corresponda. De lo contrario seleccionamos no. Se habilitarán el diagrama de funcionamiento y las tablas 4.1, 4.2 y 4.4 y la sección 5 en caso de haber respondido sí a alguna de las preguntas complementarias. Se habilitarán también las secciones correspondientes. Damos clic en el botón guardar para poder avanzar al apartado de datos de registro. Casos especiales. Caso 6. Caso especial de generación de residuos peligrosos. En caso de no habernos clasificado en alguna de las preguntas previas, si estamos categorizados como micro o pequeños generadores de residuos peligrosos, pero generamos 10 toneladas o más durante 2 años consecutivos debemos seleccionar no en las preguntas 1 a 5 y sí en la pregunta. 6. En su establecimiento, se han generado 10 toneladas o más de residuos peligrosos, gran generador, en los 2 últimos años y está categorizado ante Semarnat como pequeño microgenerador. En caso de que también tengamos autorización para el manejo de residuos peligrosos o tratemos suelos contaminados o materiales semejantes a suelos contaminados, responderemos sí a la pregunta complementaria que corresponda. De lo contrario seleccionamos no. Se habilitarán el diagrama de funcionamiento y las tablas 4.1,
4.2 y 4.4 y la sección 5. En caso de haber respondido sí a alguna de las preguntas complementarias, se habilitarán también las secciones correspondientes. Damos clic en el botón guardar para poder avanzar al apartado de datos de registro. Caso especial de fuentes fijas. Si somos una fuente fija que no está listada en la pregunta 1 pero contamos con una licencia ambiental única o licencia de funcionamiento que otorgó Semarnat, debemos seleccionar no, en las preguntas 1 a 6 y sí. En la pregunta 7, su establecimiento cuenta con la OLF otorgada por Semarnat y no se encuentra en los 11 sectores de jurisdicción federal listados en la pregunta 1. En este caso se habilitarán todas las secciones de la COA, pero solo llenaremos las que correspondan. Si también somos grandes generadores de residuos peligrosos, descargamos aguas a cuerpos nacionales o manejamos residuos peligrosos, deberemos llenar las secciones que nos apliquen. Damos clic en el botón guardar. Las secciones habilitarán una vez que hayamos capturado y guardado el apartado de datos de registro. Damos clic en el botón guardar para poder avanzar al apartado de datos de registro.